Un domingo más, bienvenidos. Espero que vaya todo bien en la casa. Es un tiempo en el que han habido aumento de contagios y luchas, situaciones, pero en medio de eso, ahí vamos por la gracia de Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestro consuelo. A Él acudimos en nuestras situaciones y recibimos paz en el corazón, fortaleza en el espíritu para seguir adelante. Y no solamente para seguir adelante, sino también para animar a alguien más que puede estar pasando cosas un poquito más complicadas que las nuestras. Hoy les doy la más cordial bienvenida, un domingo más. Y qué importante el privilegio que el Señor nos da de podernos reunir por este medio y llegar allá hasta su hogar, su familia, ahí donde usted está, su dispositivo o su computadora o su televisor. Qué bueno, para que así nos unamos de esta manera espiritual y podamos tener un tiempo devocional. Quisiera compartirle hoy un tema que no es inventado por mí este nombre de tema. Se llama Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Porque así lo dice en las Sagradas Escrituras. Antes de que comience lo que vamos a leer ahorita, dice viviendo en el Espíritu. Y vamos a ver qué significa eso y cómo lo podemos recibir y aplicar a nuestra vida. Nos vamos a basar en la carta, en la epístola a los Romanos, capítulo número 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 14, para meditar sobre el tema viviendo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso y qué beneficios tiene para nuestra vida hoy? Dice así la palabra del Señor, Romanos 8, del 1 al 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este Espíritu está con E mayúscula siempre. Porque los que son de la carne, aquí me voy a centrar bastante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se lo voy a parafrasear de otra manera esta parte. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Romanos 8, versículo 9. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís así por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, del 1 al 14, y ahí lo vamos a meditar. Vamos a tener también otros dos pasajes de la Escritura que vamos a estar atentos para poderlos compartir. Acompáñenme a orar un momentito, por favor. Padre Santo, rogamos que la luz de tu palabra venga a nuestros corazones, nos revele
estas verdades poderosas se graben en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos nosotros tomar la acción y la decisión importante que tenemos que tomar para poder vivir en el Espíritu, porque dice tu palabra que los que viven según la carne no pueden agradarte. Por esa razón te rogamos hoy entendimiento, el perdón de nuestros pecados, para que nuestro corazón sea tierra fértil a los dichos maravillosos de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias. Amén. Bueno, podríamos resumir en que vivir la vida en el Espíritu es aquella vida del cristiano o la cristiana que se deja guiar por el Espíritu Santo. Yo leí varias versiones. ¿Cómo explicar esto? Y encontré este resumen así. Que la vida en el Espíritu es la del cristiano o la cristiana que se deja guiar por el Espíritu Santo en su conducta, sus costumbres, su carácter, sus creencias, sus decisiones, sus relaciones, sus actividades, sus conversaciones, incluso sus devociones a través de la palabra de Dios. Te digo esto porque hay muchos que tal vez se consideran cristianos o nos consideramos cristianos y no vivimos conforme a la guianza del Espíritu Santo que está aquí, sino que vivimos conforme a otros dichos o a otros pensamientos o a otras opiniones. Pero los que viven según el Espíritu Santo, ellos son los que dice la palabra del Señor, que son hijos de Dios. No obstante que la vida en el Espíritu es lo que Dios pide, lo que a Dios le agrada, eso no quiere decir que no haya luchas para los que procuramos obedecer esto. Hay luchas para los obedientes. Y lo podemos ver en ejemplos de personajes. Hoy no vamos a ver más que 2 personajes por cosa del tiempo, pero podemos mencionar a uno de ellos. Por ejemplo, me vino a mi corazón la vida del profeta Elías, un profeta lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno de la autoridad de Dios. Este hombre se mantenía en comunión con Dios. Prácticamente su vida era una vida en el Espíritu. Siempre que él contestaba algún saludo, decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Porque su vida era en el Monte Carmelo, en la cumbre del Monte Carmelo. Ahí se mantenía él orando a Dios y ahí se mantenía escuchando la voz de Dios. Claro que comía, hacía sus logísticas para tener el alimento, aunque muchas veces también seguramente hacía ayunos, pero él se mantenía allá en plena comunión con Dios. No era uno que se metía en una soledad solamente para huir de la gente, no, para estar en comunión con Dios, porque cuando le tocaba actuar, actuaba con la unción del Espíritu de Dios abajo de la montaña entre la comunidad. Este hombre tenía una gran autoridad. La gente le tenía respeto y hasta temor, porque este hombre, si solicitaba fuego del cielo, caía fuego del cielo. Tal era la comunión que tenía con Dios. Tal era la confianza que Dios tenía en él y la confianza que él tenía en Dios, que si él decía caiga fuego del cielo, caía fuego del cielo. Se vio en más de una oportunidad y en otra oportunidad que tal era, otra vez, la autoridad que tenía, que en una oportunidad dijo: no lloverá en los próximos años, sino por mi palabra, y Dios se lo respaldó. Tuvieron una sequía de 3 años y medio en la tierra por causa de la oración de Elías. Así que este hombre era verdaderamente admirable. Él vivía en el Espíritu. Pero no obstante que vivía esas glorias, también él tenía dificultades, porque como le digo, no quiere decir que vivir en el Espíritu quiere decir ya no tener problemas. Al contrario, uno tiene problemas otros, diferentes. Y Elías también lo tenía. A Elías, dentro de las cosas que le pasaron, estaba la persecución del rey Acab sobre de él. Lo mandó a buscar con su ejército para matarlo. Y también le tocó sufrir la amenaza de muerte que le mandó Jezabel, que le dijo que en 24 horas ya su cabeza no iba a estar sobre de él. Tuvo persecuciones, tuvo situaciones, tuvo adversidades, tuvo problemas, como todo humano. Dice la palabra del Señor en Santiago que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras.
De manera que era un hombre común, digamos, pero hecho un hombre sobrenatural por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios que estaba llenándolo siempre. Este hombre fue sustentado milagrosamente. ¿Qué le parece a usted? No quiero desarrollar toda la historia, usted la ha de saber, pero como le tocó huir de la persecución de estos reyes perversos, Dios le instruyó en dónde tenía que protegerse y lo mandó allá abajo, en una hondonada muy grande donde pasaba un río, y allá en ese río él bebía del agua, pero ¿y la comida? Pues Dios mismo le mandó alimento, pan y carne por el pico de cuervos. O sea, milagros, y así lo sustentó. Era una manera milagrosa de haber sido sustentado directamente por Dios. En otra oportunidad, huyendo de la persecución de la reina Jezabel, se fue al desierto, a la soledad, y allá fue encontrado por el ángel de Jehová. Fue asistido divinamente por el ángel de Jehová para darle agua, para darle pan, para darle palabras de aliento y para darle dirección. Y en otra oportunidad también fue comisionado de manera sobrenatural cuando estuvo en el monte Horeb y cuando Dios se le apareció y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Todavía tengo una comisión para ti. Y lo último que le sucedió a Elías fue que fue el único de los dos hombres en toda la historia humana que no ha muerto. Enoc, que fue arrebatado, llevado por Dios, vivo, y Elías, que también fue llevado por Dios en un torbellino de fuego. Vea usted la historia breve, resumida y acelerada que le di de este hombre de Dios que vivía en el Espíritu, que sin embargo no dejó de ser humano por eso y no dejó de tener problemas por eso, pero vivía una vida extraordinaria, maravillosa. Sufría, pero también veía la gloria de Dios con él, porque así es la vida en el Espíritu. Y quisiera enfocarme un poquito más en otro ejemplo, y yo quisiera que usted me acompañe al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el libro que le da miedo a muchos. En el capítulo número 1 vamos a ver otro personaje muy conocido que estaba en el Espíritu y las experiencias que tuvo. Apocalipsis capítulo número 1, vamos a leer los versículos del 9 hasta el 19. Búsquelo ahí, por favor. Apocalipsis capítulo número 1, versículos 9 al 19. Dice así la palabra de Dios. Yo, Juan, él es la persona de quien le voy a hablar. Juan, el apóstol Juan. No era Juan el Bautista, ni ningún otro Juan. Juan el apóstol de Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, mire, tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Escuche quién es. Y el que vivo, está en el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Apóstol Juan, este
este joven fue el más joven de los discípulos del Señor Jesús. Desde su juventud, antes de conocer al Señor Jesús como su Salvador, él era ya un buen creyente. Era discípulo de Juan el Bautista. Pero en esa oportunidad, como le digo, era un buen creyente, estaba todavía bastante en la carne, porque dice la palabra del Señor que era de temperamento egoísta y hasta violento. Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque en una oportunidad ya más adelante, siendo ya discípulo del Señor Jesucristo, le pidió a su mamá, juntamente con su hermano, que le hablaran al Señor Jesús para que cuando el Señor Jesús viniera en su reino, él, Juan, y su hermano Jacobo, que era mayor que él, que ellos dos estuvieran uno a un lado y el otro a otro lado del Señor Jesús reinando. Y lo peor de todo es que lo oyeron los otros 10 discípulos y se enojaron mucho, porque estaban hablando como egoístas, como quien dice, nosotros sí, los demás no. Y en otra oportunidad, para ver el asunto de su temperamento violento, resulta que el Señor los comisionó para ir a Samaria, un pueblo donde había personas mestizas, no eran ni judíos ni eran gentiles, sino que eran mezcla, eran los famosos samaritanos. Y cuando ellos llegaron a esas tierras para prepararle el camino para que el Señor Jesús llegara después a predicar la palabra, dice que la gente no los aceptó. Por alguna razón de odio racial, le dijo que no querían nada con ellos y que se fueran. Cuando ellos se encontraron con el Señor Jesús y le dieron el reporte, le dijeron, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo sobre ellos para que los queme a todos? Mire cómo era el carácter de Juan. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo les puso un apodo. A él y a su hermano les puso los Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Por supuesto, todo esto antes de que el Señor Jesús transformara a Juan en el apóstol del amor. De tal manera fue la transformación que ya cuando usted mira los escritos de este hombre de Dios, resulta siendo un apóstol de amor. Aquello se le quitó completamente transformado cuando él descubrió cómo era la vida en el Espíritu. Él estuvo muy activo con Jesús. En el ministerio de Jesús, Juan estuvo muy activo. Y todavía en el libro de los Hechos aparece con Pedro. Aparece en los inicios de la iglesia, trabajando en el ministerio, sufriendo con Pedro juntamente. Sufrió latigazos, sufrió cárceles. Ahí estaba Juan. Y luego aparece en las Sagradas Escrituras escribiendo el cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan, escrito por el apóstol Juan. Y escribiendo también las 3 epístolas pastorales, primera, segunda y tercera de Juan, que están antes del Apocalipsis, y finalmente resulta escribiendo también el libro de la revelación, Apocalipsis, revelado por el Señor. Fue Juan quien lo escribió, estando en la isla que menciona el pasaje. Ya cuando estaba el anciano, Juan, anciano, bueno, primero, en el transcurso de su ministerio, la historia dice que él estuvo a cargo de las iglesias del Asia Menor. O sea, él era un pastor de pastores, un hombre de Dios. Instruía la palabra, compartía la tradición, la revelación. Él estuvo con el Señor Jesucristo. Por eso él decía, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo escuché. Vi que estaba lleno de gracia y de verdad. Lo vi, porque Juan también lo vio en la transfiguración del monte Hermón. También lo vio al Señor Jesús. Y eso era lo que él predicaba. Predicaba al Cristo viviente, al Mesías maravilloso y prometido. Lo predicaba y lo anunciaba. Y él decía, instruía pues a los pastores de aquellas iglesias, de las iglesias que se mencionaron acá en el pasaje leído. Pero ya siendo anciano, dice acá el testimonio, yo, Juan, vuestro hermano, ya anciano, y copartícipe vuestro en la tribulación, porque en ese tiempo el emperador era Domiciano, un emperador romano, que persiguió a la iglesia del Señor Jesús a muerte. Metió muchos presos, mató a muchos, porque él se consideraba Dios y quería que la gente le dijera Dios. Y entonces Juan, por causa de que él estaba en contra de ese engaño y en contra de la idolatría, y eso era lo que enseñaba, eso es lo que defendía, eso es lo que predicaba, y eso es lo que instruía, a alguien delató el asunto y lo tomaron preso. Por eso dice aquí, partícipe vuestro en la tribulación y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos.
por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La isla Patmos era una isla de Grecia, todavía existe, ya no se llama así, pero era una isla donde había un tipo de prisión como tal vez la famosa, escuchada prisión de Alcatraz. Para allá mandaron al apóstol Juan. Unos dicen que esa isla estaba un poquito poblada, otros dicen que él fue forzado a hacer trabajos muy fuertes porque fue privado de su libertad, privado de su familia, privado de sus amigos, privado de los hermanos de la iglesia, a sufrir por allá en soledad. Y dice, pero yo, dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y es cuando comienza a decir, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y todo lo demás que ya leímos en el pasaje. Los historiadores dicen que Juan fue enviado fue exiliado completamente a esa isla para que allá muriera, allá pasara su último tiempo y muriera. Pero el Señor no lo permitió de esa manera, porque unos 18 meses después cambió el emperador y el nuevo emperador dijo que podían dejar en libertad a Juan y a otros a los que les hizo justicia, porque Dios es bueno. Y entonces Juan, dice la tradición, que se fue a Éfeso para seguir pastoreando y todo lo demás. En este sencillo testimonio, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, y donde narra lo que vio, lo que el Señor le permitió ver estando en el Espíritu, aquí vemos que a pesar de que él estaba en sufrimiento, estaba en soledad, estaba en adversidad, pero en ningún momento se menciona que Juan estuviera diciendo, Señor, ¿pero por qué? Señor, cuando tú estuviste con nosotros, Señor, tú nos diste promesas. ¿Por qué si yo soy un siervo tuyo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? En ningún momento ninguna queja, en ningún momento ningún reclamo. Nada de eso. Él estaba en el Espíritu. Y por estar en el Espíritu estaba en victoria. Y por estar en el Espíritu tenía confianza, tenía paz en su corazón. Y por estar en el Espíritu tuvo la visión que tuvo, que el Señor le reveló y que le permitió el incomparable privilegio de ver al Hijo eterno de Dios tal como Él es. ¿Cómo lo describió? Usted se fijó cómo lo describió. Dice, uno semejante al Hijo de hombre, al Hijo del hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Eso es santidad, ceñido por el pecho con un cinto de oro, eso es símbolo de rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él vio al Hijo de Dios ya glorificado, tal como Él es. Por eso en otras oportunidades hemos dicho que ¿cómo es que nosotros podríamos atrevernos a pintar una imagen de Él o a esculpir una imagen de Él? ¿Cómo es que podríamos hacerlo? Cuando Él estuvo en la tierra como hombre, pues no lo sabemos cómo fue. No había fotos en ese tiempo. ¿Y cómo? Si Él realmente es como lo describe las Sagradas Escrituras, divino, majestuoso, glorioso, santísimo. No se puede ni siquiera imaginar y menos hacer alguna imagen de Él. Este testimonio de Juan es una muestra poderosa y se lo estoy diciendo así como a grandes zancadas, como el caso de Elías, ahora el apóstol Juan. Pero esta experiencia, ese testimonio de Juan, nos muestra lo que es la vida en el Espíritu, lo que hace en la vida de un cristiano el vivir verdaderamente en el Espíritu. Y como ya le dije, vivir la vida en el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo, guiándonos a través de los mandamientos, los decretos, los estatutos, las ordenanzas, las recomendaciones de su santa palabra. Porque esto nos va a llevar a cambiar nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras creencias, nuestros defectos. Vamos a cambiar completamente si vivimos conforme al Espíritu. ¿Pero cómo se logra eso? Bueno, como Elías lo hacía.
buscando tiempos con el Señor, para hablar con Él en el nombre de Jesús, para leer su palabra con oración, para que podamos crecer, para que podamos entender lo que es el carácter del Señor y para poder experimentar la paz de Dios en las dificultades, las victorias en las luchas y para ver sus hermosas manifestaciones en nuestra vida y en la vida de los demás. Acuérdense que nosotros como cristianos y los no cristianos también vivimos en un mundo de dolores, de tristezas, de penas, de engaños, de tentaciones, de provocaciones, de persecuciones, situaciones que tratan de desanimar nuestra vida, que tratan de apagar el espíritu, pero gracias a Dios que no lo logran. Tratan estos problemas de debilitar nuestra fe, pero no lo logran. El que vive en el espíritu no desmaya. El que vive en el espíritu se alimenta del Señor. El que vive en el espíritu vence en medio de las situaciones. Pero lo que leímos aquí en Romanos habla bastante de la contraposición de vivir la vida en el espíritu y habla de vivir en la carne. Vivir en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, así como la vida en el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo, así vivir en la carne es dejarse guiar por los deseos de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, por los pensamientos que nosotros tenemos, porque por lo regular lo pensamos y después lo decimos, lo pensamos y después lo realizamos. Y los que viven, dice la palabra del Señor, según la carne, aquí vuelvo a leerle Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí se concentran. O sea, en las cosas temporales, en las cosas que complacen la naturaleza humana, temporal y pecaminosa. Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego la exhortación viene para los cristianos de Roma en este caso, pero es para los cristianos de todos los tiempos, cuando dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a ver un último pasaje, pero mientras lo buscamos vamos a hacer una pequeña pausa. El otro pasaje que vamos a leer, con eso vamos a terminar, es Gálatas, epístola de Gálatas en el capítulo número 5. Aquí vamos a leer unos pocos versículos, vamos a hacer una pequeña aplicación más final y luego con esto vamos a terminar. Quédese ahí entonces, disfrute la alabanza, participe de ella y prepare Gálatas, capítulo número 5. Vamos a leer los versículos del 16 al 23. Aquí nos juntamos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu,
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Muchas gracias por permanecer ahí, por participar de la alabanza. Y ahora, Gálatas, capítulo 5. Ahora es la epístola a los cristianos de Galacia y de todos los tiempos. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya va a ver el inventario que hay aquí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche lo que la carne pide. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Detengámonos ahí, versículo 21. No heredarán el reino de Dios. Tal vez usted me dice, pues bueno, yo verdaderamente no soy tan consagrada a las cosas del Señor, pero yo no practico esas cosas. Bueno, mire, tal vez no algunas. Pero yo le aseguro a usted que si de repente participamos en cosas cuando nosotros estamos en la carne, quiere decir cuando nosotros nos enorgullecemos y nos defendemos de lo que somos y lo decimos, ¿verdad? Así soy yo, este soy yo, esta soy yo. Yo hago lo que yo quiero. Entonces, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a cosas diferentes. Lo que dice el versículo 22 aquí en Gálatas, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y tal vez nosotros, andando en la carne, tal vez no participamos de cosas fuertes, como lo que menciona aquí, algunas de estas, ¿verdad? Como la inmundicia, la lascivia, las hechicerías, tal vez no. Pero sí, de repente, andando en la carne, nosotros todavía participamos en enemistades, odios, pleitos, celos, arrebatos de ira, discusiones, egoísmo, envidias, borracheras y otros pecados parecidos, que dice la Sagrada Escritura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por esa razón es tan importante que nosotros podamos decidir hacer menguar nuestra carne, las exigencias de nuestra carne, las obras de nuestra carne y procurar hacer crecer el dominio, el control, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la oración y de su santa palabra. Por supuesto, también la comunión con los hermanos. Por causa de vivir en la carne, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo final, brevecito. Sansón era un hombre de Dios. Tenía una misión de parte de Dios. Tenía un don de Dios. Sin embargo, vivía en la carne. Vivía en la carne y por vivir en la carne fue atraído por el pecado. Y por haber sido atraído por el pecado, perdió su fuerza, sus ojos y finalmente la vida. Y así nos pasa a nosotros. Si de repente le damos más espacio a la carne, defendiendo, como le digo, nuestros gustos, nuestros derechos, nuestras costumbres, nuestro carácter, Cuando nosotros nos enfocamos en alimentar nuestra carne, fortalecer nuestra carne, entonces resulta de que experimentamos una vida que nosotros le llamamos cristiana, pero es de continuo desánimo, de derrotas, de falta de compromiso, de servicio escaso al Señor, de tendencia mundana y de un testimonio que confunde, que no inspira a nadie. Por esa razón, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo, como el Señor lo pide en su palabra, nosotros vivimos una vida luminosa, llena de fuego, de emoción, de gozo, para poder agradar a Dios y para poder compartir su amor con los necesitados, con los perdidos. Así que no dejemos que se apague el fuego del Espíritu para que podamos ver el Espíritu Santo en nuestra vida, si es que lo tenemos. Y si no lo tenemos, si no hay cambios en nuestra vida, quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí. Que lo que hay es conocimiento, costumbres, tradiciones y cosas, pero el Espíritu Santo no está ahí. Lo que tenemos es una religión, una práctica, un rito, lo que sea. Pero cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, yo lo insisto cada vez porque es tan importante, quien viene a nuestra vida es el Espíritu Santo y empieza a reparar nuestra vida, a reparar nuestro corazón, a cambiarle su visión, sus costumbres, sus creencias, su carácter, sus preferencias y toda la cosa. Y entonces va llenándonos poco a poco mediante nosotros ejerzamos la devoción y la comunión con su palabra, con la oración y con los hermanos. Finalizo diciendo lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu no paga mal por mal, sino vence el mal con bien. El que anda en el Espíritu busca agradar a Dios. El que anda en el Espíritu ama y considera al prójimo, al hermano. No juzga, sino ayuda y procura inspirar. Es diferente. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25 o 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no hacemos lo que nos da la gana, ya no. Hacemos en todo lo posible, porque a veces también nos debilitamos y fallamos. Pero si vivimos en el Espíritu, procuramos luchar contra lo que no agrada a Dios y contra lo que nos va a hacer daño a nosotros y a otros. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Espero que este mensaje sea un desafío a nuestra vida. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible. De hecho, es una ordenanza. Andad en el Espíritu, para vivir como vivieron aquellos hombres, enfrentando dificultades y situaciones, mas sin quejarse, sino que venciendo, honrando al Señor, gozándose. Mire que Juan tuvo el privilegio que nadie más ha tenido: ver al Hijo de Dios tal como Él es y escuchar de su voz el Apocalipsis que luego nos trasladó a nosotros por el Espíritu Santo aquí en la Sagrada Palabra. Que el Señor le bendiga. Yo quedo desafiado con este mensaje y espero que usted también. Oremos al Señor y que ocurran esas decisiones que necesitamos tomar para que las puertas del reino no se nos cierren, ni ahora ni después. Padre Santo, gracias por tu palabra. Es una palabra para meditar despacio. Yo te ruego que quienes vamos a ver después la grabación, los que estamos ahí conectados ahora, podamos meditar de verdad cómo está nuestra vida. Si es una vida en el Espíritu o si es una vida conforme a la carne. Si es verdadera devoción o es solamente religión. Y concédenos, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestra vida y unja nuestra cabeza para que podamos ser lo que tú quieres en esta tierra y lo que el mundo necesita: luz del mundo y sal de la tierra. Te damos gracias y que tú te quieras glorificar a través de esta palabra en más de un corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Muchas gracias por su compañía y esperamos que de alguna manera el Señor nos permita saber que esto ha sido y es de bendición para más de uno de los que han estado en vivo o bien de los que se han conectado después o visitado la página. Un abrazo, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Amén. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí.
mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré,